Bien, estamos conversando con Martín Tanaka y Víctor Andrés Ponce sobre economía y política. Martín, partiendo por asumir que el mercado necesita y requiere de instituciones, estas instituciones a su vez nacen desde lo político. ¿Cómo hacer que funcione una mejora institucional si es que la clase política es parte del problema? A ver, mire, empiezo retomando lo que estamos conversando hace un momentito y llevo a esto, ¿no? Yo diría que lo que ha pasado en los últimos años es que, de un lado, lo económico funciona parcialmente, o sea, hay una dimensión que es innegable que funciona, la dimensión, digamos, que se miren las cifras grandes, pero también tiene límites que tienen que ver con la informalidad, con la extensión del mercado en el territorio, con su capacidad de integrar a otros sectores que no logran engancharse, en fin. Y ahí sí es cuando salen los límites de lo institucional, ¿no? Pero con todo, yo diría que es una buena pregunta el preguntarse por qué la economía, por lo menos a nivel macro, está funcionando cuando tenemos tal precariedad política, ¿no? Y yo creo que parte de la respuesta es que los sectores políticos, ¿cómo decirlo? Los partidos se han debilitado tanto que es como que hayan abandonado la pretensión de controlar la economía, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si es que tú miras la última circunstancia esta del nombramiento de los directores del BCR, es como que se pelean mucho por el Tribunal Constitucional o la Defensoría, pero el Banco Central es como que no les interesara, digamos, ¿no? Entonces, ok, acá sí vamos a elegir técnicos competentes y no vamos a meter esto a la repartija política, ¿no? Es como que, ok, esto funciona y no me interesa, no lo voy a tocar. Y entonces, extrañamente, el ruido político, digámoslo así, no interfiere sobre el funcionamiento de la economía, ¿no? Haciendo breve paréntesis a lo que dices, eso en el fondo también es una buena señal porque si algo destaca la economía peruana es justamente su estabilidad macroeconómica y monetaria, ¿no? Sí, ahora yo diría que en el lado de lo negativo es que, digámoslo así, efectivamente hay un desacople entre las expectativas ciudadanas y la discusión ciudadana y que no se traducen mejor dicho, la política no funciona como correa de transmisión hacia la esfera económica, ¿no? Entonces, no sé, si en el Perú existiese una izquierda más solvente, más fuerte, probablemente sectores de izquierda tendrían sus propios candidatos con su propia filosofía para llegar al Banco Central, independientemente de que estemos de acuerdo o no, pero habría más alineamiento entre el humor social y la discusión económica, ¿no? Pero no, estamos totalmente desvinculados. O, por ejemplo, cuando vas al Congreso y ves la discusión del presupuesto, es como que a los partidos no les interesa discutir la ley de presupuesto y solamente negocian cositas pequeñas en el margen, ¿no? Entonces yo diría que eso ayuda a entender el funcionamiento y los límites del mercado y cómo la política es como que se hubiera desentendido de eso y se dedica a otras cosas. Me haces recordar a comienzos del gobierno de Alejandro Toledo, cuando ya nos quedaba a todos los peruanos claros que él no era economista, agradecíamos que él no se mete en lo económico, ¿no? Que hubiera una tecnocracia manejando el MEF y que hubiera una tecnocracia manejando el BCR. Pareciera como si eso se ha mantenido a lo largo de todos estos 11 años, pero vuelvo a la pregunta. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad institucional con una partidocracia tan precaria? Déjame entrar en eso en 30 segundos solamente. Si es que uno se pone a pensar en las reformas que han avanzado, yo diría que no, casi la regla general es que no han salido del mundo de la política. Ha sido por presión de la sociedad, ha sido a través de técnicos y expertos, ha sido a través de organismos internacionales, ha sido a través del acuerdo nacional, no sé, instancias que no son las de la coordinación partidaria directamente. Yo diría que por ahí es el camino, ¿no? Hay un trabajo de Slembeck, un profesor, me parece que es noruego, sobre justamente los sistemas de creencias y cómo se debe hacer la consejería política. Y lo que él dice es que los tecnócratas tienen problemas para hacerle llegar buenas ideas a los políticos, porque los tecnócratas parten por asumir lo que debe ser, lo normativo, y los políticos están en lo positivo, que es cómo yo puedo ganar votos. Entonces, lo que es bueno para los tecnócratas puede ser malo para los políticos y por lo tanto no hacerlo.
Víctor Andrés, ¿cómo crees tú que podríamos romper ese nudo gordiano a nivel local? Bueno, mira, la situación da para el optimismo y también para algo de pesimismo, pero, o sea, el avanzar hacia un cuarto proceso electoral ininterrumpido en el país representa un enorme activo, un inconmensurable activo. Es cierto. O sea, digamos, y posibilidad, y un inconmensurable activo y un enorme horizonte posible de institucionalización. Mira, el siglo pasado nos pasamos señalando de que vivíamos una maldición, ¿no? 2 gobiernos democráticos y 2 dictaduras. 10 años de democracia, 10 años de dictadura. Estamos a punto de romper ese maleficio. O sea, avanzamos a 20 años de democracia y 30 años de economía y mercado. Es una barbaridad. Algo va a surgir de eso. Ahora, es natural que un país se desinstitucionalice porque se derrumba su sistema de partidos. Recordemos que finalmente los 2 grandes procesos del siglo XX, llámese el de Lascato, para bien o para mal, y el Fujimorato, para bien o para mal, no lo hicieron los partidos, sino los hicieron outsiders o representantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese sistema político tenía que caerse, ¿no? Y como tú señalabas, de alguna manera eso también explica esta emergencia de mercados populares, ¿no?, tan impresionante que existe en el Perú y que ha llevado a identificar a lo popular, a lo andino, con el mercado y el libre comercio. No aceptar eso es negarse, pues. Pero, y me queda lamentablemente un minuto, quisiera una reflexión de ambos. ¿Qué pasa si es que no se genera esa mejora institucional? ¿Qué va a pasar con este 70% de informales que van a seguir queriendo crecer y que eventualmente van a tener un choque con el Estado? Mira, estos informales, cuando no encuentran una representación política y adecuada en el Estado y siguen identificando al Estado como su enemigo, muchas veces evolucionan hacia el proteccionismo. Mira, el ejemplo es Puno, que vota contra el Estado y muchas veces con propuestas anacrónicas de la izquierda, ¿no? Martín. Yo volvería que, digamos, como decías tú, las expectativas de que esto salga del mundo político son escasas. Y esto saldrá en la medida en que el empresariado, la sociedad civil, las universidades, las élites no políticas, digamos, en el sentido más estricto, empiecen a presionar para que este mundo institucional se consolide, ¿no? Bien. Bueno, sin duda eso es una tarea que va a tener que en algún momento cogerla la academia y la prensa para que exista no solo un ambiente de reflexión, sino uno de promoción, ¿no? Así es. Bien, les agradezco a ambos por la visita. Gracias. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa.